Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy en la cuenta de Mujer Sustentable, qué nervio, soy Sofía Ñacal. Me pueden encontrar en Instagram como cristaloterapia Sofía Canacal. Ahí les voy a escribir mi nombre. Estoy acá para hablarles de mis amados cristales. Me imagino que se irán conectando un montón de amadoras y amadores de los cristales porque hoy día nos toca hablar de ellos. Así que si tienen cristales en la casa o quieren saber acerca de alguno en especial, me pueden preguntar. Yo trabajo a full con los cristales y, y hoy día quiero hablarles de ellos. Los cristales básicamente son un cuerpo regular que en su construcción se generan con una geometría particular. Una geometría particular entendiendo esta como la gran geometría, ¿no? Que es la flor de la vida. Esta flor de la vida que podemos encontrar en realidad en todo rastro de la naturaleza es una geometría que se ordena, ¿sí?, desde todos los lugares con las mismas caras, ¿sí? Entonces, dentro de la flor de la vida podemos encontrar, por ejemplo, los sólidos platónicos, el círculo, el cuadrado, el triángulo y así sucesivamente. Entonces, los cristales, ¿sí?, como este, son un constructo, ¿sí?, que se construye en la naturaleza de manera regular en términos geométricos. ¿Y cómo se llegó a estudiar esto? Bueno, resulta que en realidad el nombre cristal viene de cristalos, que se entiende como agua ultra congelada. Imagínense que los griegos, ¿sí?, los griegos pensaban que los cristales eran agua ultra congelada. Imagínense qué raro, ¿no? Y entonces recién en el 1600 hay un científico que se apellida Boyle. Él descubre que cuando se rompe un cristal siempre se rompe en la misma estructura geométrica, ¿sí? Entonces no importa de la forma en que se rompa, siempre si tú lo miras con un microscopio, ¿cierto?, y ves en el fondo la estructura que va conformando este material, siempre es en la misma forma. Entonces, en el caso de los cuarzos, tienen una estructura tetragonal. Eso significa que se forman como en triangulitos, ¿sí?, que los podemos ver un poco cómo se conforma en la punta normalmente de los cuarzos naturales, ¿cierto? Pero en realidad esta visión es microscópica, ¿sí? Entonces si se rompe, siempre se va a romper en formas tetragonales. Y así, a su vez, hay otros cristales que se rompen en formas geométricas, por ejemplo, cúbicas, ¿sí?, por ejemplo, tetragonales, por ejemplo, y a su vez en los cuarzos, ¿sí?, que siempre tienen una estructura tetragonal, podemos encontrar un montón de tipos de cuarzos, ¿sí?, como por ejemplo el cuarzo rosa. El cuarzo rosa es siempre un cristal para el corazón, ¿cierto?, para abrir el corazón, para conectar con la dulzura del corazón. Entonces, este cuarzo, que lo tenemos mucho en Chile, entre paréntesis, ¿sí?, hay un montón de minas de cuarzo, pero en realidad está en un montón de lugares del mundo. Los cuarzos son una de las familias más abundantes en la Tierra. Entonces también tenemos, por ejemplo, el amatista, ¿sí?, que está mucho en Brasil. ¿Y cuál será la diferencia entre estos tres tipos de cuarzo, ¿sí? Cristal, cuarzo rosa y amatista. La diferencia sería el color, ¿cierto? Sería su transparencia. Entonces, el color nos va a mostrar desde la naturaleza cuál es su cualidad, ¿sí? Porque podemos fijarnos de alguna manera en las cualidades de los cuarzos, en cómo se muestra, y así vamos a saber para qué es. Así como lo hacía la gente antigua, que
iba leyendo en la naturaleza, las plantas, los cristales, y se iba dando cuenta que en esa naturaleza existía similitudes con la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la amatista, con este color violeta en particular, ¿sí?, es transmutador, porque el fuego violeta te sirve para transformar cualquier cosa en algo positivo de alguna manera, ¿sí? Entonces se ha utilizado desde la metafísica, desde tiempos inmemoriales, el color morado como un fuego violeta que es capaz de traspasar de alguna manera lo denso y transformarlo en luz, ¿sí? Como una forma de hacer resiliencia también, ¿no? Como de transformar esa noche oscura del alma que todos traspasamos en algún momento y transformarlo en una nueva oportunidad de aprendizaje. Entonces eso es básicamente también lo que nos enseñan los cristales, porque ellos en su conformación, ¿sí?, en la forma en que ellos se manifiestan en la naturaleza, tienen una estructura geométrica que es perfecta. Entonces esta estructura a nosotros, los seres humanos, nos estructura, nos da un soporte a nivel energético, y esto sucede por resonancia. La resonancia, que lo pueden profundizar mucho en el libro La curación energética de Richard Gerber, por ejemplo, entendemos que en la naturaleza hay una resonancia porque similar cura lo similar. Entonces, como nosotros dentro de nuestro cuerpo humano, dentro de nuestra humanidad mamífera, tenemos un montón de cuarzo, porque tenemos silicio y oxígeno en un montón de estructuras orgánicas, como por ejemplo el silicio que está presente en el tejido conjuntivo, en los huesos, en los glóbulos blancos de la sangre, en un montón de espacios, incluso en nuestro cerebro. Tenemos calcita también, ¿sí? Tenemos magnetita en nuestro cerebro. Tenemos un montón de minerales que nos conforman y nos conforman en lo completo. Y de hecho, si nos faltan minerales, normalmente tomamos suplementos minerales, ¿cierto? Eso es justamente porque los necesitamos. Entonces, como nosotros tenemos los mismos componentes que ellos tienen, en este caso el silicio y el oxígeno, ellos de alguna manera nos recuerdan cómo vibrar en términos elevados, por resonancia, porque nuestra estructura mineral, también nuestra composición mineral es similar. Entonces, desde la medicina alquimista, que es diferente de alguna manera a la medicina alópata, a la medicina tradicional que hoy día conocemos como medicina convencional, pero en realidad esa medicina, la alópata, la que se dice bien científica hoy en día, esa medicina en realidad es mucho más nueva que la medicina alquimista. La medicina alquimista viene desde tiempos inmemoriales, incluso podríamos decir que viene de la Atlántida, pero bueno, eso es una historia larga, ¿no? El punto es que la medicina alquimista, que también se potenció, por ejemplo, en el 1500 con Paracelso, y así fue atravesando distintos momentos, ¿sí? En distintos momentos surge esta medicina alquimista y que también tiene que ver con todo lo que hicieron los pueblos nativos, los pueblos aborígenes, y que continúan haciendo, ¿no? Desde la medicina mapuche, por ejemplo, que está presente en nuestras tierras, así también como la medicina ayurveda, la medicina china, todo ese tipo de medicinas, ¿sí?, tienen una cosmovisión del mundo en particular que tiene un principio, como les digo, antiquísimo, y de alguna manera viene, ¿sí?, entendiendo que el ser humano es un similar a la naturaleza, que es parte de la naturaleza, se siente en unidad, se siente en una integridad holística también. Entonces, ese ser humano que es parte de la naturaleza se puede recalibrar, se puede reordenar, se puede sanar cuando hay un elemento de la naturaleza que lo incorpora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un exceso de fuego, podemos tomar un elemento que sea compensatorio, ¿sí?, como aire o más fuego, ¿sí? Existen esos dos términos en la medicina alquimista. Por un lado, similar cura lo similar, y por otro lado, el opuesto complementario. Entonces, cuando uno se olvida de vibrar, por ejemplo, alto, usa la amatista. Y eso es por
complementario. Entonces, en la medida en que yo necesito transmutar y que me olvidé como organismo vivo, me olvidé cómo se transmuta, yo utilizo la amatista y ella por resonancia me recuerda cómo vibrar y cómo poder transmutar aquello que ya no me sirve, ¿sí? Asimismo, nosotros tenemos una corriente electromagnética que nos conforma, ¿sí? Siempre estamos como de alguna manera teniendo un contacto con el medio a través de una esponja energética, que son distintas capas del aura que a su vez se relacionan con cada uno de nuestros chakras, que son estas ruedas, ¿sí? Que lo vieron distintos meditadores en distintos momentos, ¿sí? En la India, ¿cierto? De ahí viene el yoga, que hoy día conocemos más en Occidente, pero que en realidad también viene de tiempos inmemoriales y que tiene que ver con concebir a un ser humano que es parte de una naturaleza mayor, que no está separado, que no viene a mamar de la madre tierra simplemente, sino que viene a entrar en una armonía con ella, en una sintonía. Entonces el ser humano, en la medida en que se relaciona con la naturaleza, que se relaciona con su naturaleza interna, entonces todo se equilibra. Y eso tiene que ver con un estado de salud, que es muy diferente al estado de sobrevivencia que vive esta sociedad o el estado de eliminar síntomas de alguna manera, que es lo que busca la medicina alópata, ¿cierto? Porque no tiene que ver con eliminar síntomas lo que venimos a hacer a la Tierra, sino con hacer un proceso de aprendizaje, hacer un proceso evolutivo. A eso venimos a la Tierra. Y en la medida en que nos olvidamos cómo podemos equilibrarnos, cómo podemos eliminar aquello que ya no nos sirve, en la medida en que nos olvidamos cómo vibrar alto, cómo transmutar, cómo aprender, la naturaleza nos lo enseña. Y nos lo enseña desde un lugar muy asimilable para nuestro organismo, a diferencia de un fármaco, por ejemplo, que tiene un compuesto químico que también va generando un deterioro, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? Y en un montón de estructuras, tanto orgánicas como energéticas, ¿sí? Como efectos colaterales y secundarios, que en el fondo no es solamente eliminar un síntoma y taparlo, sino también generar una intoxicación en distintos grados del organismo, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho ojo cuando incorporamos a nuestro organismo algo que le es tan ajeno, ¿sí? En cambio, cuando utilizamos un cristal, cuando utilizamos una planta, cuando utilizamos algo de la naturaleza como un elemento, ¿sí? Cuando hablamos con el viento, con el aire, o cuando nos incorporamos con el fuego, por ejemplo, activamos el fuego interno, ¿no? A través de una respiración o a través del ejercicio, también estamos incorporando el fuego, ¿no? Entonces, cuando nuestra energía, por ejemplo, se estanca, nos sirve bailar, mover, hacer yoga, transpirar, y eso es poner justamente fuego, que es lo que le falta al organismo, ¿no? Y el fuego también es lo que me da fuerza para hablar, es lo que me da creatividad, es lo que me hace hablar con pasión. Entonces, cuando yo me olvido del fuego, yo puedo tomarlo de alguna manera de la naturaleza e incorporarlo a mi sistema y aprender de él. Y eso es parte de una medicina alquimista que, como les digo, es antiquísima y que tiene que ver con trabajar con flores, con plantas, ¿cierto? Con los principios activos de las plantas también y, por supuesto, con los cristales. Porque los cristales nos enseñan a vibrar como ellos vibran. Ellos son de alguna manera una medicina vibracional. Entonces, por ejemplo, cuando meditamos con el cuarzo rosa, nos acordamos de cómo se amplifica nuestra capacidad de amar, de cómo puede crecer nuestro corazón, de cómo se puede expandir. Pero cuando se expande mucho, quizás tal vez va a ser necesario fortalecerlo. Quizás tal vez después de expandirnos demasiado necesitamos contraernos e ir hacia adentro. Por ejemplo, cuando damos mucho necesitamos un autocuidado de irnos a recoger hacia adentro, ¿no? Y eso también es aprender de la naturaleza, ¿sí? Porque, por ejemplo, el cuarzo rosa nos expande, pero hay otros cristales, como por ejemplo el jade, que hacen todo lo contrario.
que lo que hacen es fortalecernos, ¿sí? Entonces, este jade, por ejemplo, nos recuerda, ¿sí? Ahí sí. Nos recuerda que podemos equilibrarnos como un cubo, ¿sí? Que podemos entrar en sintonía, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos el cuarzo rosa que nos expande el corazón. Y por otro lado, tenemos el jade que nos fortalece el corazón. Entonces necesitamos ambas acciones. Necesitamos abrir el corazón y perdonar, amar incondicionalmente. Y a su vez también necesitamos a veces fortalecernos, irnos hacia adentro. Y en ese lugar también quizás aprender a poner límites, como por ejemplo lo hace el ojo de tigre. El ojo de tigre es un cristal que también es de la familia de los cuarzos, ¿sí? Que el ojo de tigre lo que hace es enseñarte a poner límites, a decir suficiente, por acá ya fue para mí, por acá yo me voy, ¿sí? Esto yo ya no lo quiero. Entonces eso te lo enseña el ojo de tigre, ¿sí? Te enseña a separar tu energía, a decir esto es suficiente, a brillar de alguna manera de adentro hacia afuera por su color amarillo, por su iridiscencia, ¿sí? Entonces esto es un principio solar, ¿sí? Si se fijan tiene un brillo, entonces ese brillo lo hace ser un cristal protector. Y ese brillo, por ejemplo, lo puedes utilizar en el ombligo, ¿sí? Esta específicamente es una ombliguera. Pero si ustedes tienen en la casa otra forma de ojo de tigre, se lo pueden pegar también en el ombligo, se lo pueden pegar en el plexo solar, también lo pueden traer como un colgante, como un anillo, como arete, se pueden utilizar de distintas maneras, ¿no? También podemos tomarlo adentro de un vaso de agua e irlo tomando durante el día. Es importante entender que hay piedras solares femeninos que son más lunares, como por ejemplo la obsidiana, que es una piedra más femenina, y como el ojo de tigre, que es una piedra más solar. Entonces, si se van fijando, cada uno de los cristales nos enseña cualidades que nosotros intrínsecamente ya tenemos, pero que en el fondo nos olvidamos cada cierto tiempo, por lo que vamos aconteciendo, nos olvidamos de vibrar, ¿sí? Entonces, lo que hacen los cristales es, por resonancia, recordarnos a vibrar en esa sintonía. Entonces, en el caso del ojo de tigre, te va a enseñar a brillar como él brilla, te va a enseñar a destacar tus frutos, a permitirte ir hacia afuera, ¿sí? Y por otro lado, el cuarzo rosa te va a enseñar con su dulzura, con su rosa, te va a enseñar a amar, a endulzar tus frutos, a expandir tu corazón, a perdonar las cosas que ya no quieres también, como de alguna manera traspasar, ¿sí? Traspasar tus límites al expandirte. Y por otro lado, el ojo de tigre te enseña a separarte, ¿sí? Entonces a veces necesito expandirme y a veces necesito separarme. Y eso te lo van mostrando los cristales, ¿sí? Me están preguntando ahí por mis anillos, justamente, de labradorita. Bueno, este cristal, si se fijan, es súper iridiscente. Iridiscente quiere decir que brilla. Y el hecho de que brille te muestra de que es protector. Todos los cristales que brillen son protectores, ¿sí? Yo te voy a ir enseñando de a poco a que tú mismo te puedas dar cuenta de cuáles son las propiedades que tienen los cristales. Más que aprenderse así como este cristal es para esto, esto para esto, que eso es ser alopatía, es mucho más importante aprender a ver la naturaleza, aprender a estudiarla, aprender a observarla, aprender a que nos enseñe de alguna manera, ¿sí? Entonces, hablemos de la labradorita. Además de protectora, si te fijas, es de color azul, ¿sí? Y el color azul lo tenemos en dos chakras. Lo tenemos en el chakra garganta, que debe girar en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Cuando está armónico, gira de esta manera.
y nutre todos los órganos y sistemas que están en su contorno. Entonces en la garganta, cuando trabajamos con un cristal, estamos beneficiando nuestras cuerdas vocales, nuestra comunicación, nuestra glándula tiroide, ¿cierto? Nuestro timo, que también está cerca, todo esto, ¿sí? Así como también estamos trabajando los hombros hacia atrás, ¿sí? Entonces, asimismo, el color azul lo tenemos en este chakra, que es el entrecejo, ¿cierto? Que también debe girar en el sentido armónico así. Este chakra nos enseña la visión, a ver más allá, ¿sí? Entonces, la labradorita activa ambos chakras, chakra garganta y chakra entrecejo. Y como es de un color bastante azul índigo, te trabaja especialmente este chakra. Entonces por eso se dice que la labradorita es buena para las magas, para los magos, para las brujas, ¿sí? Porque nos enseña a ver, nos enseña a distinguir más allá de los ojos, ¿sí? Nos enseña a amplificar la visión. ¿Por qué? Por resonancia nos activa ese chakra, ¿se entiende? Y así mismito, todas las piedras que están en la tierra te van a activar distintos chakras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuarzo rosa, que corresponde al corazón, le va a enseñar al corazón a amar, ¿sí? A expandirse. El ojo de tigre le va a enseñar al plexo solar, que es este chakra que brilla hacia todas las direcciones, le va a enseñar a brillar, ¿sí? Y así. El jaspe rojo le va a enseñar al chakra sexual, creativo, que está ahí potente, que tiene esa capacidad incluso de crear bebés, de crear hijos. Ese receptáculo que tenemos en el bajo vientre es un santo grial, ¿sí? Ya los antiguos ya lo sabían también. Y a partir de ese útero vibrante, tú puedes crear un bebé, puedes crear tus proyectos, puedes crear todo lo que tú quieras, porque ese sistema reproduce aquello que tú tienes adentro, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos, de alguna manera, de soltar lo que ya no nos sirve en el útero. Y por eso devienen todos los síntomas que tenemos en ese lugar. Porque ese lugar es un receptáculo, es un santo grial, ¿sí? Que allí nos sirve para recepcionar la luz. Y a partir de recepcionar la luz es que somos mamás, ¿sí? A partir de recepcionar la luz es que generamos un bebé. Eso desde lo literal, ¿no? Desde la sexualidad sagrada, pero también en todos los sentidos, porque allí es donde vamos guardando muchas emociones también. Allí es donde guardamos las memorias de nuestras abuelas, de nuestras madres, de todos nuestros linajes, ¿sí? Imagínense que nuestro óvulo estaba en el vientre de nuestra abuela, ¿sí? Así. Y a su vez, el ADN sabemos que se va como entretejiendo, ¿sí? Somos como una semilla de un árbol muy antiguo que en algún minuto se va de alguna manera adaptando a un sistema, a una sociedad, a un planeta para poder subsistir en esta sociedad. Pero ¿saben qué? La ciencia ha comprobado que ya no necesitamos subsistir, que ya no necesitamos sobrevivir, que ya ha sido suficiente. Hoy día necesitamos volver a mirar a la naturaleza, porque la naturaleza en realidad no sobrevive, ¿sí? La naturaleza prospera, venimos a prosperar a la naturaleza, a la tierra venimos a prosperar y venimos justamente a permitir que la naturaleza prospere, que los árboles se manifiesten, que la tierra vuelva a ser un bosque, vuelva a ser una selva, porque todos nos merecemos vivir en la naturaleza. No nos merecemos 15 días de vacaciones al año, nos merecemos vivir en la naturaleza, nos merecemos ver cómo ella se expresa, ya no merecemos plazas, parques que están con el pasto cortadito, sin árboles nativos, con árboles que sequen la tierra. Nos merecemos ver bosques, ver selvas y que todos nuestros hijos y generaciones que vienen para adelante también puedan ver bosques y puedan ver selvas. Entonces para eso utilicemos los cristales y utilicemos las flores y utilicemos las plantas, pero no con un fin de ir a tomarlo, sino de volver a aprender que adentro tenemos esa Pachamama y que por eso somos diosas y que por eso somos dioses, no porque nos creemos algo superior que tiene esa capacidad de tomar, ¿sí? Sino
empezar a compartir con ella, darnos cuenta que somos la naturaleza, que ya no podemos seguir viviendo con depresión, ni buscando objetivos exitistas que de alguna manera vayan a cumplir con las expectativas de nuestros padres o de nuestros abuelos. Ya fue suficiente sacrificio, ya fue suficiente tratar de sobrevivir en la tierra. Hoy día tenemos que prosperar y para eso tenemos que soltar lo que ya no nos sirve. Lo hemos pasado mal como humanidad, lo hemos pasado mal como tierra, pero si seguimos guardando eso en nuestros úteros, lo vamos a seguir reproduciendo. Necesitamos soltar lo que ya no nos sirve y a eso nos ayudan los cristales, porque ellos nos recuerdan cómo transmutar, nos recuerdan cómo soltar, nos recuerdan cómo limpiarnos y así mismito las plantas también. La ruda, un baño de ruda, hervir una ruda y tirarte esa agua te va a limpiar y te va a energizar. Lo mismo hacerte una limpieza, por ejemplo, con una drusa de amatista, limpiando tu capa de laura. Pero eso no es porque ellos vengan a la tierra a curar nuestros síntomas, sino que eso es porque ellos son parte de la naturaleza que habita dentro nuestro y que nos hemos olvidado de alguna manera de esa naturaleza interna y de la naturaleza externa y por eso es que hoy día estamos como estamos, ¿sí? Entonces por eso es tan importante volver a ella, no porque ella nos cure los síntomas, porque no se trata de eso. No se trata de siempre preguntar de qué cristal o qué flores para esto, que siempre me lo preguntan y está perfecto porque de allí venimos. Estamos condicionados a ver la naturaleza de esa forma. Es comprensible. Pero hay algo mucho más allá de eso, que tiene que ver con un gran misterio que habita en esa naturaleza y que habita dentro nuestro. Entonces, para poder ser diosas y dioses, tenemos que abrirnos a ese misterio. Y quizás el cristal nos va a contar un cuento, quizás nos va a decir de dónde viene, cómo fueron las civilizaciones antiguas, cómo antes la Pachamama estaba en armonía con los seres humanos. Pero para poder escuchar ese cristal necesitamos acallar el diálogo interno, volver a meditar, volver a nuestro eje, dejar de quejarnos, dejar de pensar que el presidente o que el papa o que quien sea la autoridad afuera está contemplando nuestro cuerpo como un terreno que le pertenece. Cada uno de nuestros cuerpos, ¿sí?, es un templo, así como la Pachamama. Pero para poder reconsiderarlo como un templo necesitamos apropiarnos de este cuerpo. Y para poder cuidarlo y para apropiarnos necesitamos soltar todo lo que ya no nos sirva y empezar a cuidar en todos los sentidos, en todos los planos. Y a partir de allí va a ser que vamos a poder sembrar un paraíso en la tierra, porque de verdad que todos lo merecemos. Pero si nos seguimos quejando, seguimos poniendo el poder afuera. Yo no digo que no hay que quejarse, porque obvio que nos podemos seguir quejando unos 400 años por lo menos tenemos derecho, pero ¿es lo que necesitamos? Ya no necesitamos sobrevivir, ya no necesitamos poner el poder afuera. Hoy en día tú tienes el poder en tu propio cuerpo, por eso tienes una vida y tienes que habitarla. Ya no puedes seguir esperando dar naranja si eres un peral, ya no puedes seguir esperando ser un sauce si eres una rosa. Tienes que ser lo que vienes a hacer a la tierra. Y si se te olvida cómo pasar al siguiente estadio evolutivo, utiliza la naturaleza para que te recuerde cómo evolucionar, porque ella todo el tiempo está en un orgasmo cósmico perpetuo, ¿sí? A eso te lo demuestra cuando miras el cielo y está atardeciendo, o cuando está amaneciendo, o cuando está floreciendo la flor. Ella no está preocupada de la flor de al lado, ni está preocupada si el sol mañana va a salir, ni está preocupada si mañana la van a regar. Así que deja de pensar en tu carencia. La carencia fue fruto de tus antepasados, quizás de tus vidas anteriores, de esta misma vida, pero ya está.
ya fue suficiente. Así que abramos todas nuestras células a la luz, porque además hay un montón de seres en todas las dimensiones que no vemos, que aquí y ahora están trabajando por el plan evolutivo de este planeta, no solamente para la humanidad, sino para toda la galaxia. Ahora es que el planeta Tierra tiene que hacer un salto evolutivo y para eso tenemos que abrirnos a un montón de fotones de luz que devienen del Sol y que también devienen de los maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, ancestros que nos están apoyando también, pero que si nos seguimos quejando no podemos tomar de las raíces la fuerza, ¿sí? Si seguimos quejándonos de todo lo que lo hicieron mal, cuando en realidad hicieron lo que pudieron, y eso está claro, y nosotros somos un saltito evolutivo un poquito más adelante, por eso que nos damos cuenta que la cagaron. ¿Sí? Eso es. Pero ya fue suficiente queja. Así que tomemos toda la fuerza de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. Si no sabes cómo tomarla, visualiza que tus piernas son raíces que se meten a las profundidades de la tierra y que toman la luz. ¿Sí? Y para eso, mueve tu cuerpo, recuerda que también vibra, recuerda que si lo mueves genera fuego, que ese fuego te va activando tu creatividad, tu capacidad de transmutar, así como lo hace la amatista. Pero en realidad no la necesitas, necesitas recordarte que está todo adentro tuyo, ¿sí? Están todas las cualidades de la naturaleza adentro tuyo, solo necesitas abrirte y soltar lo que ya no te sirve, ¿sí? Entonces, cuando necesitas limpiar, utiliza cristales que son oscuros, como por ejemplo el cuarzo ahumado, ¿sí? Utiliza cristales que son oscuros, como la cianita negra, como la obsidiana. Cuando necesites transmutar, acá tengo una obsidiana, que también aspira toda la energía densa, ¿sí? Amatista, cuando te olvides de cómo transmutar, ¿sí? Y cuando quieras anclar la luz, usa cuarzo cristal, ¿sí? Porque cada uno de ellos te va a enseñar cómo pasar este proceso evolutivo. De eso se trata todo. Gracias a ustedes por recordarnos. Gracias a ustedes, gracias a ti, Cata, por invitarme. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Estoy disponible si quieren hacer preguntas específicas también. Sigamos hablando para terminar de los chakras, que me fui en una expansión de creatividad, pero estaba hablando de esto. Esto es un jaspe, y este jaspe tiene que ver justamente con tu chakra sexual, que es de color naranjo, y con tu chakra 1, que es de color rojo. Entonces, ambos chakras, el chakra sexual y el chakra base, que además el chakra base, el chakra que está en tu periné, ¿sí? Entre tu vagina y tu ano, o entre tus testículos y tu ano, allí ese chakra tiene un gran trabajo realmente. Que ese chakra, el chakra 1, toma la energía desde el centro de la Tierra, ¿sí? Porque realmente estamos todo el tiempo tomando, lo sepamos o no lo sepamos, ella toma energía desde el centro de la Tierra y la sube al chakra sexual, y después se sube al chakra ombligo y al plexo solar y al corazón y a la garganta, al entrecejo y a la coronilla. Este trabajo que hacen los chakras lo hacen todo el tiempo, sepámoslo o no, ¿sí? Entonces justamente el chakra 1 bombea energía desde el centro de la Tierra, la toma, ¿sí? Y luego sube al chakra sexual. Entonces chakra sexual y chakra base se trabajan con las piedras rojas, como este, que es un jaspe, ¿sí? Pero también podría ser otra piedra roja, como por ejemplo el granate, ¿sí? O como podría ser esta geoda de ágata,
¿sí? Entonces, si se fijan, en el fondo, si chakra 1 y chakra 2 son de color rojo y las piedras que le corresponden son de color rojo, eso se llama resonancia. Eso quiere decir que nos equilibran el aspecto que tenemos en común en el fondo. Porque es como que el chakra se olvida de alguna manera de cómo fluir por las distintas circunstancias que va aconteciendo, entonces es como que se obstruye y genera un trauma, ¿sí? Todos los traumas a distintas escalas nos van bloqueando los chakras y por eso es que a la larga nos enfermamos, ¿sí? Por eso es que es tan absurdo utilizar un fármaco para parar un síntoma, porque en el fondo el síntoma siempre te está hablando en realidad de que hay un bloqueo en otro cuerpo que tú no lo viste de alguna manera, que tenía que ver con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, con el cuerpo espiritual, energético. El cuerpo físico en realidad es como la última etapa de un bloqueo anterior. Entonces los chakras justamente son los que se bloquean y en el fondo genera el síntoma porque no está fluyendo la energía, ¿sí? Entonces por eso es que el chakra uno lo toma y va subiendo así sucesivamente. Y eso es un continuo, nuestro cuerpo siempre está en eso, pero en el fondo por las distintas circunstancias se va bloqueando. Por eso es que es tan importante utilizar los cristales para desbloquear nuestros chakras y hacer fluir la energía para que nuevamente se nutran órganos y sistemas. Entonces, en el fondo, en realidad, es una medicina complementaria a una medicina alópata que en el fondo, por ejemplo, si tienes un accidente de auto y quedas en el fondo toda rota, no vas a trabajar con un cristal. Obvio que vas a ir a una clínica, un hospital, un lugar que te atiendan súper bien y allí en el fondo te van a curar, ¿no? Obviamente hay momentos en que es necesaria la alopatía, yo no digo que no. En realidad debería caminar a la par, debería ser una terapia complementaria, pero desde un lugar concreto, ¿sí? No desde un lugar como que esté en una esfera más esotérica, como más rechazada, entre comillas, de la autoridad o del poder, ¿no? En realidad debería ser algo súper complementario, porque en el fondo, si tú trabajaras con cristales, pudieras prevenir todas las enfermedades incluso, ¿sí? Porque en el fondo, si nosotros fluimos de alguna manera los canales de energía, ¿sí?, vamos a poder darnos cuenta antes de que se genere un síntoma físico, ¿sí? Obviamente cuando se genera un síntoma físico es una tremenda oportunidad de aprendizaje y obviamente el alma a veces sí lo necesita, ¿sí? O sea, no es que no, pero en el fondo la medicina preventiva siempre es un mejor negocio en algún lugar. Bueno, para las personas, obviamente no para un sistema que se alimenta de la enfermedad, ¿no? O de que los seres humanos de alguna manera seamos como sujetos al consumo, ¿no? Pero en realidad necesitamos volver a empoderarnos desde adentro, necesitamos volver a tomar nuestro poder, necesitamos volver a cuidar nuestros campos energéticos todo el tiempo, porque son nuestro vehículo para hacerlo todo. Entonces, las preguntas. Cata, me ayudarías mucho si pones mi Instagram para que ya desde ya me vayan agregando. Muchas gracias. Agua marina, plexo solar. Mira, el agua marina, que podría ser esta, ¿cierto? Si tú te fijas, no, esta no es una agua marina, esta es una piedra luna. El agua marina es más celestita. No tengo acá agua marina. El agua marina es un cristal muy, muy femenino, ¿cierto? Igual que esta, igual que la piedra luna, por su color, ¿sí? Por su color como blanco, celeste, ¿sí? Y todas las piedras que sean de color blanco, ¿sí?, más blancas, son más refinadoras, son más purificadoras, ¿sí? Y las piedras que son más azulosas, como por ejemplo el agua marina o la piedra luna o ya la labradorita que va hacia un color mucho más azul, siempre son femeninas, ¿sí? El onix azul, yo la verdad que no, en lo particular no lo he trabajado tanto, no, de hecho no tengo onix azul, pero es una piedra muy transparente, ¿cierto? Depende si el onix es más oscuro, va a ser más aspirador de energía, y si es más transparente, más translúcido, tiende a mostrar más,
¿sí? Y cuando es muy azul, tiene que ver obviamente con la garganta, con el entrecejo, pero eso es por resonancia, ¿sí? Entonces, en el fondo, ustedes pueden ver cualquier cristal y en el fondo compararlo con sus chakras, con sus colores de los chakras. Y entonces van a saber qué cristal corresponde a cada chakra. Recordando que en el fondo cada chakra gira, ¿cierto? Y entonces trabaja su contorno, sus órganos y sistemas alrededor. Entonces, justamente ese chakra que está trabajando así se va a armonizar con el cristal que le corresponde, ¿sí? Y eso significa que también va a sanar en términos físicos. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el cristal para la tiroide, en el fondo lo es todos los cristales que sean de color azul. Pero no es porque ese cristal vino a trabajar con la tiroide humana, ¿no? Sino que en realidad es porque actúa por resonancia, es porque le recuerda de alguna manera a ese chakra cómo girar, porque además de que se bloquean los chakras por las circunstancias que vamos no procesando de nuestra vida, porque en la medida en que procesamos vamos alquimizando y volviendo de alguna manera las circunstancias experiencias, ¿no? Y a partir de allí es que podemos aprender de la evolución que tenemos, del momento en que estamos teniendo, ¿no? Pero en la medida en que no incorporamos esa circunstancia como experiencia, se genera un bloqueo. Y no solamente se bloquea esta chakra, que en el fondo es esta rueda, sino que también el color del chakra se afecta. Entonces, por ejemplo, los chakras se ponen de un color más gris, ¿sí? Entonces, cuando tú visualizas el color que corresponde al chakra y además le pones el cristal que corresponde al chakra, le estás recordando cómo vibrar en armonía. Le estás recordando el color en que debería vibrar en armonía y por ende el chakra se armoniza. Obviamente siempre es mejor limpiar un chakra y después incorporar el cristal que le corresponde a ese chakra, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una punta, ¿sí? Normalmente las puntas como esta tienen 6 lados, que es algo muy increíble. Si ustedes cuentan todas las puntas de los cuarzos, siempre tienen 6 lados, ¿no? Y eso te va como demostrando como un principio de alguna manera, ¿sí? Y te muestra su estructura tetragonal en la punta, que es como ese triángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero limpiar chakra garganta, hago 3 círculos contrarios a las manecillas del reloj, hago zigzag y saco. Y de esa manera me limpio mi chakra garganta. 3 círculos contrarios a las manecillas, zigzag y saco, ¿sí? Y de esa manera me estoy limpiando mi chakra garganta. Y luego que me lo limpié, idealmente voy a poner un cristal de color azul. Entonces, podría ser esta labradorita, ¿sí? Y no lo voy a poner acá, lo voy a poner aquí abajo. Donde está ese hoyito, allí es donde se pone el cristal que le corresponde al chakra garganta. Entonces, la mejor manera de utilizar cristales en realidad es que tú limpies tu chakra y después te pongas el cristal que le corresponda por lo menos 11 minutos, porque de esa manera tú le das el tiempo al cuerpo de incorporar el patrón vibracional que el cristal ya tiene, ¿sí? Que lo tiene en su estructura molecular, que es particular y que no se ve porque es molecular, ¿sí? Pero que lo hace vibrar de una manera ordenada, ¿sí? Y de esa manera ordenada te va recordando cómo vibrar de manera ordenada y por ende nutrir todos los órganos y sistemas. Entonces, si ustedes saben de qué color son sus chakras y pueden ver de qué color es el cristal, siempre van a saber cuáles de los cristales que tengan en la casa les sirven para trabajar con ese síntoma. Recordando siempre que el síntoma es el último eslabón de la cadena, o sea, la última etapa de un bloqueo anterior. Entonces, la malaquita que me están preguntando allí es un cristal verde, ¿cierto? Que lamentablemente la mayoría de las veces la malaquita la venden sintética.
Acá yo tengo una malaquita auténtica. Si se fijan, tiene como una banda de color, ¿sí? Es como que va pasando de un verde con algunas tonalidades de negro y va como cambiando así. Entonces acá, por ejemplo, tengo otra malaquita. La malaquita, como es un cristal verde, que entre paréntesis, un cristal decíamos que es un elemento con una estructura geométrica regular. La diferencia entre una piedra y un cristal es esa. Un cristal tiene que tener una estructura cristalina. A diferencia de la piedra que en el fondo, por ejemplo, está en la calle, esa piedra no es cristal. Esa es una piedra de la calle que no tiene una estructura molecular perfecta, ¿sí? Entonces lo que utilizamos son cristales, no son piedras. Igual te puedes encontrar en la calle diamantes, en el mejor de los casos, ¿no? Pero me refiero a esas piedras grises, en el fondo, son una mezcla de minerales que no necesariamente tienen una estructura cristalina. Entonces, volviendo a la malaquita, que es esta verde con distintas bandas, ¿sí? La malaquita tiene que ver con el chakra que tiene que ver con el color verde, que es el corazón, ¿sí? El corazón, todos los cristales que sean de color verde y que sean de color rosado o rosa van a trabajar con el chakra corazón, ¿sí? Entonces, en este caso, la malaquita sana el corazón por resonancia. Pero además, si yo utilizo una malaquita en mi ombligo o utilizo una malaquita, por ejemplo, de aretes, de aros, ¿sí? Si yo utilizo una malaquita de aros, voy a estar trabajando con un chakra que seguro ustedes no conocen, a menos que hayan estudiado conmigo, que es el chakra del oído izquierdo. Aquí, aunque ustedes no lo sepan, hay un chakra que gira así, y este chakra te muestra tus vidas pasadas. En la medida en que tú lo limpias, lo activas, ¿sí? Te vas conectando con vidas anteriores, en donde ya desarrollaste dones que el permitir recordar te hace traer y también te trae nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, fíjate que todas las circunstancias que te sean difíciles en esta vida probablemente ya te fueron difíciles antes, ya existe un trauma anterior. Por ejemplo, ¿te ha pasado que ante una circunstancia difícil tú reaccionas de una manera exagerada? O sea, hay algo que te duele demasiado y que afuera la gente te dice, pero ¿por qué te duele tanto si esto ya pasó? O X cosa, ¿no? O tú misma dices, pero ¿por qué me duele tanto esto? Me siento como si fuera algo terrible. Y tú en lo concreto ves que quizás no es tan terrible. O bien, tienes una pérdida y efectivamente es terrible, pero además te duele no solo esa pérdida, sino que te duelen todas las pérdidas anteriores, ¿sí? Eso tiene que ver con que guardamos memorias en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros huesos, en cada uno de nuestros chakras. Entonces, en la medida en que limpiamos el chakra, también podemos acceder a bloqueos y traumas de vidas anteriores, que en el fondo tiene que ver con el origen de la circunstancia que se te hace difícil ahora. Entonces, cuando trabajas trayendo esa memoria, de alguna manera abres un trauma, también puedes ver incluso una experiencia traumática de la vida pasada, ¿no? Que ha pasado, por ejemplo, cuando estamos haciendo las clases de la cristaloterapia para 20 chakras, se limpian los chakras, se ponen los cristales y entonces están en eso y se acuerdan, ¿sí? Y entonces después, cuando hacemos el círculo final, hablamos de todas las memorias que se activaron en ese momento, ¿sí? Y eso sucede porque en el fondo, en este chakra, ¿sí?, se guardan memorias de vidas pasadas y cuando lo limpias te acuerdas de eso. Y es una nueva oportunidad de aprendizaje porque lo relacionas con el tema que ahora te es tema, pero que no sabes de dónde viene. Entonces, ahora que ya lo sabes, en el fondo lo puedes trabajar, ¿sí? Por eso que no te sientas mal cuando hay algo que te duele demasiado y sientes como que es malo sufrir por eso, ¿sí? Eso que sufres
es natural que lo sufres, aunque no te acuerdas del origen, siempre hay un origen atrás y por eso es tan importante trabajar con tu campo energético, con los cristales. No es para que te cures del dolor de cabeza, ese dolor de cabeza siempre te viene a mostrar algo, ¿sí? Todo lo que ocurre en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, siempre te está mostrando de algo atrás. En el fondo somos una cosecha de nuestros antepasados, somos una cosecha de nuestras vidas anteriores, somos una cosecha de la especie humana que nos conforma, así como también los cristales, ¿sí? Son una familia, nosotros también somos una familia humana y la familia humana también comparte registros de información que tienen que ver con todo lo que ha elaborado en la existencia humana y eso también nos afecta. Entonces, en el fondo, el reconquistar el templo alquímico tiene que ver con limpiar las memorias que estén en tu cuerpo, en tu campo energético, ¿sí? Y a partir de limpiarlas es que te vas dando cuenta de qué vienes a hacer a la tierra, para qué es tu existencia, cuál es tu real sentir, más allá de los condicionamientos de la cultura, de tu familia, de la educación, del sistema, X, ¿no? Como ir encontrando de alguna manera cada vez una esencia más profunda, que en el fondo es tu alma y que viene vida tras vida reencarnando para ser una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué cristal usamos para limpiar el chakra? Siempre pueden utilizar una punta de cuarzo. También pueden utilizar una punta de obsidiana, pero lo más probable es que tengan punta de cuarzo, ¿sí? Esta es una gran punta, pero no necesitas que sea de este tamaño. Puede ser chica, puede ser grande, ¿sí? Entonces, todos los cristales limpian las memorias, porque tú adentro de tu cuerpo tienes puras memorias, ¿sí? Entonces, si tú limpias con este cristal, por ejemplo, que es este cuarzo, y limpias tu chakra y sacas, ¿sí? Igual está bueno como que vayan de a poquitito, ¿sí? Como que quizás si no saben hacer esto, no lleguen y lo hagan, ¿sí? Porque en el fondo igual están trabajando con estructuras energéticas que aunque son sutiles y no se ven, se pueden llegar a afectar. Entonces, por ejemplo, no utilizamos cristales que sean negros en la cabeza, ni en el entrecejo, ni acá, porque eso chupa mucha energía, ¿sí? Por eso es que la idea es ir incorporándolo de a poquitito. Pero si ustedes utilizan un cristal que sea por semejanza al color del chakra, por ejemplo, en este caso el jaspe, como les decía en el sexual, y así sucesivamente, si se ponen el cristal que corresponda, por ejemplo en la cabeza morado, por ejemplo para este chakra, acá azul índigo, azul, rosado, celeste, hablábamos amarillo en el plexo, chakra sexual color rojo y chakra 1 también o color rojo o una piedra negra, esta sí, negra o roja en el chakra 1. Entonces si tú te pones todos esos cristales y te quedas 11 minutos, ya le estás diciendo al cuerpo, recuerda cómo vibrar alto, recuerda cómo fluir la energía. Y en la medida en que fluye la energía, todo fluye, ¿sí? Porque básicamente somos energía. Antes de ser cuerpo, antes de tener este rostro con esta piel, somos energía, ¿sí? Entonces, en el fondo, si trabajamos con nuestra energía, todo nuestro sistema va a vibrar en armonía, ¿sí? Somos memorias cristalinas, así es. ¿Cuántas veces se repite el círculo para limpiar el chakra? Mira, les voy a limpiar. Obligatoria. Tiene que ser con una punta. Puede ser un un cuarzo cristal que no tenga punta. Sí, tiene que ser con punta. ¿Sabes por qué? Porque la punta dirige la energía, ¿sí? Es como un láser. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto es un trozo de cuarzo rosa, ¿cierto? Este trozo de cuarzo rosa, la potencia que tiene es una vibración en términos de diámetro redondo. O sea, él genera un campo electromagnético a su alrededor, ¿sí? A diferencia de la punta que genera un campo electromagnético en esta dirección, ¿sí?
él tiene un radio que afecta y beneficia en esta dirección, porque tiene esta punta. Entonces él dirige la energía, ¿sí? Entonces si yo limpio el chakra, la manera en que le decía era, me ubico exactamente donde está, ¿sí? Y más o menos 2,5 centímetros de la piel voy a dejar la punta y voy a hacer 3 círculos contrario a las manecillas del reloj, zigzag y saco, ¿sí? Y después lo puedo cerrar el chakra de manera armónica, manecillas del reloj, y hago una cruz. Y entonces voy a poner, por ejemplo, el cristal que le corresponde, celeste, ¿sí? Ahí la Cata me estaba preguntando qué cristales recomiendas para la luna llena. Bueno, yo les recomiendo que todos los cristales que tengan en la casa los pongan afuera, porque ahora estamos en una luna llena en Piscis, que empieza a estar más o menos en la madrugada, ¿cierto? Ahora va a empezar a estar, pero ya más viene mañana. Entonces, esta luna llena nos viene a mostrar en Piscis, que tiene que ver con el corazón, ¿cierto? Con la sensibilidad, nos trae un montón de luz, ¿sí? Un montón de potencia. Entonces todos los cristales que tengan los ponen afuera. Ustedes también, si pueden, si no pueden, si tienen departamento y obviamente no los van a dejar afuera, lo que pueden hacer es ponerlos en el balcón o en la orillita de la ventana, que obviamente no se vayan a caer, o si no, la ventana abierta y ahí en un pocillito ponen los cristales. Pero no les pongan ni agua, ni sal, ni nada. Solamente el mero cristal ahí tomando la radiación de la luna llena. Que la luna llena en el fondo te muestra un proceso de plenitud, ¿sí? Entonces ese proceso de plenitud de alguna manera va a cargar los cristales, ¿sí? Con energía que es lunática, que es femenina, que es imaginativa, que tiene una capacidad de visión, ¿cierto? Y si son cristales transparentes, como por ejemplo las puntas de cuarzo, lo dejan mañana hasta la tardecita para que tomen el sol también, porque el sol le gusta mucho a los cuarzos cristales, pero no así a los cristales que son oscuros, porque podrían afectarse por la radiación del sol, como por ejemplo la amatista, la obsidiana. Son cristales que no está bueno que los pongan al sol, porque en el fondo va afectando el color, ¿sí? Así como los cristales y nosotros nos curamos por lo similar, los cristales también se benefician por lo similar. Entonces, los cristales que son transparentes, que son solares, que son hacia afuera, les viene bien el sol. Y los cristales que son más femeninos, que son más hacia adentro, como la obsidiana, la amatista, la turmalina, no les viene bien el sol. Les viene bien la noche oscura, la noche, ¿sí? Entonces, si se van observando esa naturaleza, cómo se manifiesta, van a ustedes responderse solo las preguntas, porque en realidad tienen que ver con poder observar esa naturaleza adentro y esa naturaleza afuera, que siempre nos dice todo. Si no limpia los cristales de luna nueva, sí, ahora mismo lo puedes ahumar, ¿sí? Con tu copalera. ¿Qué significa eso? Esto es una copalera que se utilizan en México, entre paréntesis, o bien puede ser un incienso y entonces le vas pasando como el humito, ¿sí? Si no, lo puedes poner en un poquito de agüita con sal, no mucha, metes los cristales, los dejas ahí unos minutos solamente, después los enjuagas y ya los pones afuera, ¿sí? O simplemente los enjuagas y los pones afuera. Y cuando los enjuagues, visualiza una agua violeta, ¿sí? Ustedes también recuerden que siempre pueden hablarle al agua que beben, al tecito que se toman. Entonces, ¿qué pasa si le digo amor y después me lo tomo? También se está guardando un patrón de información en el agua. Y lo mismo, recuerden que tienen agua dentro de su cuerpo. Si ustedes se dicen cosas lindas, también la están sembrando en su memoria, también lo están sembrando en su agua. No importa que no se vea la luna, porque la luna está ahí, igual que el sol. No importa que no lo veas, él te está mandando su luz. Quizás la luna no la ves, pero allí está.
cristales para la flexibilidad mental, el cuarzo cristal, trabajar con el cuarzo cristal y el cristal Faden, pero ya les tengo que hablar la próxima vez que se me va a cortar. Nos vemos todos los martes. Nos vemos todos los martes por esta cuenta y por favor síganme en la mía también, ¿sí? Búsquenme. Y tengo una página web, sofiacanacal.com.